Así piensan los mexicanos. Bueno, ya regresamos las 7:45. Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. En este su espacio informativo, yo nos va a ayudar a entender algo que pues la tecnología trajo, que es pues saber qué es lo que opina la gente, el estudio de la percepción de las personas a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. México Elige hace un ejercicio bien interesante en Facebook. No, y lo va a decir un experto, no sé que no lo explique, no tiene esa rigurosidad académica, quizá actuarial, de que se busca un universo de X cantidad de llamadas telefónicas en un estrato de edades X, Y y Z, en un extracto de sexo masculino, femenino. Vaya, todo eso quizá no sé cómo lo desagreguen, porque las redes sociales tienen esa información muy precisa. No sé cómo se gestione eso, cómo se evalúe todo eso. Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, qué gusto, y platícanos qué es lo que nos vas a Hola, señalar ¿qué el día de tal, hoy. Jaime? Bueno, pues sí, muy bien, muchas gracias. Evidentemente, como tú lo dices, todos los que nos dedicamos a hacer encuestas, hemos visto a lo largo de los años cómo nuestros instrumentos van cambiando en función de cómo alcanzar a la población. Siempre el aspecto fundamental de toda persona que se dedica a las encuestas es lograr muestras representativas, y eso cada vez ha sido más y más difícil. Así hemos estado conviviendo al principio de encuestas en vivienda, después encuestas telefónicas, después encuestas sobre paneles que se hacían online, y así se ha ido creciendo. No creo yo que haya una sola forma de poder lograr el 100% de representatividad. El reto para todos nosotros, Jaime, es ver con ojos técnicos todo lo bueno que puede haber de las diferentes formas de entrevistar a las personas para lograr resultados, o sea, estimadores válidos, confiables de lo que piensa la gente, de los parámetros de la población. Y evidentemente México Elige decidió, ahora sí que eligió una plataforma como es Facebook, que es muy amplia. Hay miles, cientos de miles, millones de personas en México que tienen Facebook, y Facebook se utiliza mucho para encuestas de este tipo y muchos otros tipos. Así que, habida cuenta de esto, de que son datos que solamente son respondidos por aquellos que tienen Facebook y que quisieron colaborar, la muestra es sumamente amplia, lo cual le permite a México Elige hacer desgloses por entidad federativa y por cada una de las ciudades capitales más importantes, Jaime. Esto es relevante decirlo. La muestra es de más de 10,000 personas que contestaron el cuestionario, y lo hicieron de manera tal que es muy reciente. Así que vámonos con algunos de los datos. Yo sugiero que toda la audiencia que quiera puede entrar a México Elige y se va a encontrar con una inmensidad de datos. Así que vámonos con la primera lámina, Jaime. Una vez que dijimos esto, la pregunta que hizo México Elige, esas 10,658 personas que contestaron, Jaime, fue: ¿cuál considera es el principal problema del país, Jaime? Y hay coincidencias con lo que se hace o con lo que se obtiene en otras encuestas. La corrupción salió en primer lugar con 22.4%, inseguridad 20.1%, violencia 17.6%, narcotráfico 6.4%. Las cuatro primeras menciones ante lo que se fue esta pregunta nos dan más del 40% de una preocupación que sigue siendo central en la vida de nosotros los mexicanos: la seguridad, Jaime. Esto parece que se habla mucho, se dice mucho, habrá conferencias todas las mañanas a las 6 de la mañana para resolver problemas en todos los estados, pero la percepción en este mundo de Facebook es que sigue siendo un problema muy grande. Y después, Jaime, la crisis económica, la pobreza, los bajos salarios, el alto costo de la vida, el desempleo, que nos da otro porcentaje también muy interesante, Jaime, más o menos el 22% de problemas que tienen que ver con el bolsillo, con lo que todos los días se enfrentan la mayoría de los mexicanos, ¿sí? Así que en este sentido, prácticamente el 90% de las respuestas a esta pregunta se concentraron en problemas de seguridad y en problemas de economía y de corrupción. Ahí están los tres clavos que siguen golpeando, que siguen martillando a todos los mexicanos: la corrupción, la inseguridad
y las cuestiones económicas, Jaime. Nos vamos a la siguiente lámina, Jaime, que es otra pregunta interesante. Hemos venido platicando con la audiencia muchas veces sobre la evaluación del presidente a través de encuestas en vivienda, etcétera, etcétera. Ahora, esta encuesta en Facebook se le preguntó a las personas cómo evaluaban el desempeño del presidente, excelente, bueno, regular, malo o pésimo. Y en este mundo de Facebook y en la encuesta de México Elige, excelente 37.4, polarizado el excelente y pésimo 45.9. Así que el presidente no es como de medias tintas, o es excelente o es pésimo, algo que hemos venido platicando en muchas ocasiones sobre la polarización que existe respecto a la percepción de lo que dice y hace el presidente. La siguiente lámina, Jaime, la lámina número 4. La pregunta que hizo México Elige es, ¿considera que en el gobierno de AMLO hay o no hay corrupción? Es interesante la forma en que está planteada esta, porque precisamente el tema de corrupción, Jaime, ha sido el tema vital o digamos, de la simiente original de estamos hartos de la corrupción y la llegada de la 4T iba a significar precisamente eso y aquellos spots que había de la corrupción se barre de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera. Y El pañuelo blanco. el pañuelo blanco ahora en las mañaneras, etcétera, etcétera. Así es, Jaime. Sin embargo, en esta encuesta de México Elige, ¿sí? La percepción de aquellos que contestaron que tienen Facebook es que sí hay corrupción. 70.40%. Sé que esto va a provocar que se levanten los cabellos de algunas personas que son pro AMLO y dirán muchas cosas. Bueno, ahí están los datos de México Elige, pueden tomarlos o no tomarlos, pueden tomarlos de los demás y generar una idea de, digamos, de dónde debe de estar la verdadera posición de la población mexicana. Nos vamos a la siguiente lámina, Jaime. Y en el último mes, ¿qué ha sucedido? Que es la lámina número 5, ¿qué ha sucedido con la seguridad? Y las posibilidades que tenía México Elige para la respuesta es, ¿ha mejorado? ¿Sigue igual de bien? ¿Sigue igual de mal o empeoró? Y la seguridad, según esto, y es muy en concordancia con la primera lámina de que el principales problemas es la seguridad, pues 81% de los entrevistados entre el 1 y el 5 de marzo de este año, Jaime, dijeron 81% que la corrupción, que la inseguridad ha empeorado o sigue igual de mal. O sea, no va, no nada bien, no son datos buenos. Y en cuanto a la economía, si mejoró o empeoró, lo que tenemos es que 72% de las personas nos dijeron que empeoró o sigue igual de mal, que le dijeron pues a México Elige contestando a través del Facebook. Así que tampoco son cifras agradables, pero que reflejan parte de lo que está sintiendo la población que tiene Facebook. Y nos vamos a otra pregunta también interesante de México Elige, Jaime, que era, ¿considera que en el gobierno de AMLO hay o no hay corrupción? Es una pregunta fuerte, dado que este es uno de los temas principales de las banderas del señor presidente. Bueno, pero ¿qué piensa la gente en Facebook de acuerdo a lo que nos encontramos con México Elige? Si hay corrupción, nos dice un 70.4% de la población que sí hay corrupción en este gobierno y que no hay corrupción, lo dice un 20.7%. Y vamos a ir con otra también muy interesante, Jaime, que es una que se preguntó, es la lámina número 6, Jaime, es ¿qué ha sucedido en el último mes con el precio de los productos que compra? Este es también bien importante. Hay el limón 103, Adrián, esta semana. Exactamente, hay el muchísimas kilo. cosas, muchísimas cosas. O sea, si uno va al mercado sobre ruedas, al súper, etcétera, es probable que se dé cuenta que con la misma cantidad de lo que tenía de dinero y compraba ciertas cosas hace 2 o 3 meses, parece ser que ya no alcanza y hay que pellizcarle al bolsillo un poquito más para poder llevarse lo mismo para continuar teniendo los mismos estándares en términos de alimentación o de otras cosas que se compran. Y los resultados de esta pregunta, Jaime, es las personas en Facebook que contestaron que el precio de los productos que compra ha subido mucho, es del orden de 65.5%. Los que dijeron que ha subido igual o ha subido un poco,
un 31.4% y solamente un 2.1% dice que ha bajado. Puede ser cifras que la gente que tenga Facebook, el mundo de Facebook, pueda decir, pues sí es cierto, pero en realidad casi todas las encuestas están diciendo que la gente está sintiendo lo que sería la carestía, el alza de los precios, Jaime. Y dijiste solamente una cosa por mencionar un producto, pero se siente en muchísimas otras cosas más, Jaime. Así que estas son datos interesantes, se ponen ahí a juicio precisamente de la audiencia, si los considera que van en el mismo sentido de lo que ellos están pensando, o a lo mejor es diferente. Así es la población, hay diferentes puntos de vista y lo que estamos ofreciendo hoy a tu audiencia, Jaime, es precisamente datos que provienen del mundo de Facebook, ¿sí? Y que ahí están. Pueden gustar, pueden no gustar, pueden creérsele, pueden no creérsele, pero son datos que están ahí, que son levantados de una manera, yo diría, profesional en términos de lo que hace México Elige, ¿sí? Y así estamos, Jaime. Ya nos tenemos que ir, mi querido Adrián, porque si no nos agarra el que... corte comercial. Okay. Dinos en dónde pueden ver toda la información. Esto es preparado para ti, obviamente en el portal de México Elige está todo, ¿sí? Y en tu Twitter y en el mío, @AdriánEncuestas. Espero que les sea de interés y la invitación es entren a ver muchas encuestas, claro, no solamente una encuesta. No, y tampoco se enojen por los resultados, ni modo, así es, y así es como piensan los mexicanos. Ya nos vamos, Adrián, gracias, te abrazo. A ustedes, hasta luego, que estén muy bien. Cuídate. Bonito sábado. Igualmente, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. La pausa, regresamos.